Bueno, buenos días. Yo soy Lina Guerra, residente de oftalmología de tercer año. Hoy vamos a hablar de un caso clínico motivado, pues, o que le llegó al doctor Ocampo en la consulta de la clínica y que nos lleva, pues, a revisar este tema. Es sobre inhibidores de punto control y ya vamos a ver, pues, qué es esto. Entonces, vamos a empezar a hablar del caso clínico. Entonces, pues el caso empieza desde 2005, paciente de 50 años. Ella consultó por cuadro, o refería a cuadro de 15 días de evolución de agudeza visual deteriorada en ojo izquierdo. Al examen en ese momento la encontraron con una agudeza visual en ojo derecho de 20/40 que corregía 20/20 y en el ojo izquierdo de 20/800 que no corregía. La biomicroscopía del ojo derecho estaba normal y en el ojo izquierdo lo que se veía era en vítreo células pigmentarias de 3 cruces. Al fondo de ojo del ojo derecho, un fondo normal. Y al izquierdo vemos o encontramos esta imagen de acá. Se veía entonces un desprendimiento de retina seroso, era inferior de 6 a 9 y se veía una lesión superior dependiente de coroides, le reportan como levanta la retina y la mácula se observaba sin compromiso. Se le hicieron todos los exámenes y los estudios a la paciente, entre ellos una ecografía que mostraba una masa, las medidas eran 16 por 16 por 8, y le hicieron una angiografía en la cual entonces se ve también la masa superior y a medida que vemos el tránsito angiográfico vemos pues la imagen que tiene una hiperfluorescencia y vemos que tiene una doble circulación y todo esto, más el examen pues, oftalmológico, se hizo un diagnóstico de un melanoma de coroides del ojo izquierdo. Con el diagnóstico, entonces, por la medida o el tamaño de la lesión, se llevó a enucleación en 2006 de la paciente, pues del ojo izquierdo. La paciente continuó en controles anuales, no con el doctor, pero seguía pues su control anual. Tiene o se reporta uno de 2007 en el cual la paciente está asintomática del ojo derecho, agudeza visual de 20/40 que corregía 20/20, una biomicroscopía normal, presión normal y un fondo de ojo como vemos acá, pues reportado como normal. Es el fondo de ojo pues de la paciente. Y tenemos también un reporte de 2018 de una valoración por oncología ocular en el cual reportan que desde 2016 la paciente tiene exámenes sistémicos que sabemos pues que se le hace a todos los pacientes de que tienen un melanoma de coroides, en el cual se reporta un PET scan que muestra signos compatibles con metástasis ganglionares cervicales en hígado, mesenterio y óseas. Y fue llevada a una fijación de columna en la cual tomaban pues una muestra que reportó un melanoma maligno metastásico y una resonancia abdominal pues, que mostró lesiones en hígado ocupante de espacio y también compromiso de mesenterio, por lo cual la paciente se le hizo un diagnóstico de metástasis óseas y hepáticas. Volví a consultar entonces en junio de 2020, hace un mes exactamente, el 2 de junio, traía un reporte de 2 años de evolución de tratamiento con nivolumab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para los pacientes con metástasis por melanoma. Y también reportaba que recibió en 2018 pembrolizumab, que también es un anticuerpo monoclonal, pero no tuvo una respuesta a este medicamento, por lo cual lo suspendieron y lo cambiaron por el nivolumab. Ella reportaba entonces en junio un cuadro de 2 semanas de evolución de pérdida de agudeza visual por ojo derecho, era su ojo único, tenía una agudeza visual de 20/150, y si recordamos la anterior que había tenido era de 20/40 que corregía 20/20, tenía una biomicroscopía que sería pues normal, lo único era una catarata pues nuclear, una cruz posterior, una cruz, y lo que se alcanzaba a ver al fondo de ojo, o como está reportado, son unas lesiones puntiformes como vemos acá, blanquecinas, perifoveales, cambios pigmentarios a nivel superior y en el polo posterior se veían unos cambios pigmentarios maculares y se veía un engrosamiento a nivel macular. Con estos hallazgos, entonces, la paciente llegó
porque quería saber si el compromiso en este ojo era parte también pues, de su componente metastásico que había tenido pues compromiso sistémico, a ver si también estaba comprometido el ojo. Además, porque ya había tenido una valoración pues extra institucional, aparte pues del doctor Ocampo, en la cual le habían dicho que sí era un compromiso metastásico y que la opción para esta paciente pues era hacer una enucleación de su único ojo. Se tomaron entonces exámenes, entre ellos pues la angiografía, y como vemos acá pues no se aprecian imágenes hiperfluorescentes sugestivas pues de un melanoma como vimos en las imágenes iniciales. Vemos acá autofluorescencia que no vemos imágenes, y aquí ya un llenado temprano y un llenado pues tardío en la cual no vemos que hayan pues imágenes sugestivas pues de melanoma, una angiografía pues en condiciones pues como muy dentro de los límites, y se tomó un OCT en el cual entonces se observaba que había, en la misma imagen, se había un levantamiento a nivel subretinal con engrosamiento de las capas externas, también tenía depósitos fibrinoides submaculares y se veía o se observaba una membrana epirretiniana. Entonces, pues se comentó con oncología ocular y con retina, se hizo una junta y se determinó que las imágenes pues no eran sugestivas de un nuevo melanoma de coroides o de una metástasis, y se llegó pues a la conclusión que era posible que el medicamento estuviera causando pues estos hallazgos, y se buscó encontrando pues que los medicamentos que ella estaba utilizando para su metástasis o para su tema metastásico sí podían producir estos cambios a nivel de retina. Entonces, tenemos una paciente con un melanoma de coroides de 15 años de evolución, metastásico hace 5 años. Las características son diferentes a melanoma. Como les dije, entonces se buscaban los efectos secundarios de los medicamentos. ¿Ya me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Lina, yo te escucho. Ok, qué pena, es que se me había salido el internet, gracias. Bueno, entonces la paciente volvió, bueno, se le ofreció entonces una inyección intravítrea de esteroide para manejar entonces pues el edema que había se había producido por el medicamento, y se inició manejo con bromfenaco, una gota cada 12 horas por 3 meses. La paciente, pues por condiciones económicas, no se pudo aplicar el medicamento, la inyección intravítrea, y fue enviada a pues, oftalmólogo por parte de su EPS. Fue también valorada por oncología clínica, quien pues como después de la valoración por retina y por oncología decidieron retirar o suspender el medicamento. Y pues en la valoración en su EPS por oftalmología lo que consideraron era que no era candidata a poner el esteroide intravitro, ya que este le podía producir catarata e hipertensión, por lo cual ordenaron o indicaron Avastin, que aún no se ha puesto, y continuaron el manejo con bromfenaco. La paciente volvió a consultar el 1 de julio, es decir, hace 2 días. Refiere mejoría de agudeza visual con el manejo con AINE con el que se le está dando. Está en 20/400, que corrige a 20/70. Como vemos acá, tiene una catarata nuclear, una cruz posterior, una cruz que era la misma que se había visto hace un mes. Y al fondo de ojo, pues no está muy claro aquí en la imagen, pero se ve la retina aplicada, una excavación normal, hay disminución de las lesiones blanquecinas a nivel perifoveal, y no hay otras alteraciones periféricas, y en el polo posterior ha habido una mejoría del engrosamiento. Tenemos entonces aquí la comparación de los CT de hace un mes del 2 de junio con el del 2 de julio, en el cual vemos que hay una mejoría o una disminución del líquido del espacio subretinal y también de los depósitos.
Con todo esto, entonces, vamos a hablar de los medicamentos o vamos a hablar de los medicamentos que produjeron o que llevaron a esto. Nos pareció un caso importante, ya que pues, la primera conducta en el paciente o la primera conducta que se le dio al paciente fue enuclear una paciente con un ojo único. Por eso es importante pues, conocer todo el contexto de los pacientes y llegar a un diagnóstico certero en el cual le podamos pues, ayudar a los pacientes. Entonces, el sistema inmune tiene una función importante y ella es la capacidad de distinguir entre células normales del cuerpo y células extrañas y que se puedan atacar estas últimas células. Para esto entonces tiene los puntos de control inmunitarios, que son moléculas que están en las células inmunitarias que se activan o se inactivan, generalmente en las células T, para iniciar entonces una respuesta. Las que nos van a importar el día de hoy, por el caso, son el CTLA4, que esta es el antígeno linfocitario citotóxico 4, y la PD1, que esta es la proteína de muerte programada 1, que son receptores inhibitorios, y ellos van a estar entonces en las células T, y los ligandos de proteína de muerte programada 1, que son receptores que van a estar en las células cancerosas y van a actuar como un ligando que interactúa con la célula de muerte programada 1, y estas sí van a estar en las células T. ¿Estos cómo van a actuar o cómo se van a manifestar? Entonces, las primeras que van a estar en las células T, ellas van a tener una regulación o van a ejercer un papel como una regulación negativa de las células T para proteger entonces de la autoinmunidad excesiva del cuerpo. Y también vamos a tener como otras moléculas en las cuales están las CD8, que estas van a ejercer una acción completamente diferente a las CTL4, y esto lo que van a hacer es producir una activación de los linfocitos T. Tenemos una molécula que es la B7, y entonces cuando hay pues una noxa o cualquier evento, entonces estos ligandos, las B7, se van a activar, se van a expresar mediante células de presentación de antígenos, y estas se van a unir entonces a la CD28. Aquí se va a producir la respuesta inmunitaria para atacar el antígeno o la célula que está produciendo daño, y cuando eso se expresa se empieza entonces a producir la CTL4. Cuando la B7 entonces se une a la CTL4, esto va a producir como una inhibición de esa descarga que se había producido del linfocito T por parte de la CD28, y se va a regular la parte inmunológica. Y la PDL1 entonces va a estar en las células cancerosas o en las células malas, y eso lo que se va a hacer es un ligando que se va a unir a la PD1, que como ya vimos también es inhibitorio de las células T. Y esto entonces nos va a producir también que haya una estimulación como es inhibitoria, al ligarse con esta va a producir una estimulación pues de células T. ¿Qué tenemos entonces en estos medicamentos? Que van a haber unos que van a actuar contra la PD1, hay otros medicamentos que van a actuar contra el ligando, y hay otros medicamentos que van a actuar contra la TCL4. Y cuando los pacientes entonces tienen cáncer, haciendo pues este bloqueo que inhibe, se va a estimular la producción de linfocitos T, y también inhibiendo la anti-CDL4 se va a unir más al CD28, y como recordamos que dije ahorita, esto va a producir células T y va a producir una respuesta inmunitaria a las células cancerosas. Tenemos entonces unos medicamentos que son los inhibidores del punto de control, que son anticuerpos monoclonales, y fueron aprobados por la FDA con tasas de respuesta al tratamiento para cáncer en algunas pues, entidades aprobadas entre el 11 al 69%. Están los que actúan contra el CTLA4, que es el ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal, inhibe la unión de estos ligandos B7 de los que hablábamos ahorita, lo que hace que el B7 se una más al CD28 y se estimule la activación de linfocitos T o de células T. Va a tener entonces una respuesta en los pacientes del 11 al 49%, y los otros son el PD1, pues son los inhibidores del PD1, que son el pembrolizumab y el nivolumab, que fueron los medicamentos que se utilizaron en la paciente, y son anticuerpos monoclonales contra esta molécula, contra este receptor.
Y están también los que van contra el ligando, que son el atezolizumab, avelumab, durvalumab, y son anticuerpos pues, contra esta molécula. Ellos tienen una fuerte afinidad por estos receptores, lo que evita que haya una interacción entre estas moléculas y se desactiva entonces el sistema, y que se desactive entonces el sistema inmune o el microambiente tumoral, con tasas de respuestas de estos dos medicamentos o de estos dos mecanismos de un 21 a un 40%. Aquí es una tabla para mostrar que aprobado por la FDA, tiene varias indicaciones, todos los medicamentos, melanoma, sea gástrico, de células pues, de cuello, cabeza y cuello, linfoma Hodgkin avanzado, urotelial, y en la parte de oftalmología también el ipilimumab y el nivolumab se ha utilizado para melanoma irresecable o pues eso cutáneo o metastásico en el caso del melanoma uveal metastásico pues, o coroideo metastásico. Para oftalmología también se sabe que sirve entonces para la enfermedad metastásica intraocular y orbitaria, pero a comparación con la sobrevida o con la respuesta que tiene o en comparación con el melanoma cutáneo, tiene una menos respuesta a nivel del melanoma de coroides, y también se sabe pues muy poco de estos medicamentos, entonces no se tienen datos pues a largo plazo y no hay ensayos pues que evalúen estas aplicaciones para la parte de oftalmología como tal. Tiene efectos adversos sistémicos. Resultan entonces de respuestas inmunitarias que son hiperactivas, ocurren o pueden ocurrir dentro de unas semanas de comenzar el medicamento, pero se pueden dar hasta después de años de haber iniciado el medicamento, incluso después de interrumpirlos. Los más comunes entonces son dermatológicos como prurito, rash, urticaria, y los pacientes presentan en varias ocasiones vitiligo. Gastrointestinales que se dan de 1 a un 45%, colitis, diarrea, hepatitis. Los pacientes también se presentan con astenia, malestar, adinamia en un 50%, hepáticos con aumento de transaminasas y de anticuerpos pueden producir pues hepatitis, y renales o respiratorios como síndrome de Sjögren, nefritis y neumonía. El tratamiento para estos sistémicos, la mayoría pues, de estos efectos son de bajo grado, por lo cual se puede mantener o se puede continuar el medicamento y utilizar esteroides, que son como los medicamentos que se utilizan para contrarrestar esta respuesta inmunitaria. Y si ya pues uno ve que la respuesta continúa a pesar de este tratamiento, o si ya es mucho más severa, pues puedes continuar o debes continuar el medicamento. Se utiliza entonces según el evento adverso que se esté produciendo, corticosteroides tópicos, inhalados, orales o intravenosos, y podría utilizarse otros medicamentos inmunosupresores como ciclofosfamida, ciclosporina, en caso de que sea necesario o haya que disminuir esteroide. Y ya cuando tengo efectos secundarios que son graves, debe suspenderse, ya sea temporal o permanentemente. Esto pues obviamente siempre tiene que ser concertado pues con oncología clínica, que son los que regulan pues como el uso de estos medicamentos. A nivel entonces oftalmológico u ocular, los efectos adversos ocurren en el 1% de los pacientes, digamos que es un porcentaje bajo. También incluso como los síntomas o los signos sistémicos se puede dar entre semanas a meses después de comenzar la terapia, y pues pueden afectar todas las partes del ojo. Vamos a tener casos de conjuntivitis, epiescleritis, ptosis, pueden producir una astenia gravis, enfermedad de la órbita como orbitopatía tiroidea o enfermedad inflamatoria de la órbita, uveitis anterior, posterior, vitreitis y lesiones pues en retina, que ya vamos a ver pues como un poquito de cada una. A nivel de la órbita, entonces, pueden producir miopatía orbitaria, orbitopatía inflamatoria y orbitopatía tiroidea. Esto entonces, o la inmunidad que se va a producir puede atacar o afectar los músculos extraoculares y asociarse pues a blefaroptosis, dolor, proptosis. Estos signos son iguales, si tuviera pues una enfermedad de estas no relacionada con los medicamentos, se va a observar igual pues la asociación, y para todas las manifestaciones es que esté tomando el medicamento, que tenga el antecedente del CA metastásico o del CA que se esté tratando. La miopatía orbitaria puede estar acompañada de disnea, y generalmente cuando son muy graves
más que todo, cuando tienen pues compromiso sistémico, el tratamiento se da con corticoide sistémico, pero se debe pues interrumpir los medicamentos o hacer un cambio de medicamento por otro. Puede también producir arteritis de células gigantes, un paciente que consulta, que va pues a consulta con una hemorrosis fugaz, dolor de cabeza, claudicación mandibular, mialgias. Esto se maneja igual que se manejaría si fuera pues, si no estuviera relacionado con este medicamento, con corticosteroides sistémicos y también suspensión pues del medicamento. En la superficie ocular lo más común es que se produzca ojo seco, se da del 1 al 24%, en el 1 al 24% de los pacientes van a consultar por irritación ocular, que es inespecífica, ojo rojo, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño. Y el manejo en este caso sería dar lubricante, se puede utilizar algo de esteroides, ciclosporina tópica, no es necesario suspender el medicamento, a no ser de que el paciente, a pesar del tratamiento que se le está dando sintomático, no mejore, o tenga una progresión a queratitis pues inflamatoria que se presente o con mucho dolor, con mucho edema, o en casos graves que haya pues adelgazamiento a nivel de la córnea, que puede llegar en casos a perforación. El tratamiento entonces de esto es con corticosteroides de baja potencia y suspender en este caso sí el medicamento. Pueden presentarse con conjuntivitis, los mismos síntomas normales, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, inyección conjuntival. El manejo pues es con lubricantes y esteroides tópicos. Esto se maneja como una conjuntivitis química con esteroide. Epiescleritis se ha reportado solo un caso. Todos estos datos son de casos clínicos o reporte de casos clínicos. No hay una serie pues grande que hable mucho de los efectos o eventos adversos de estos medicamentos. Epiescleritis más que todo asociada a ipilimumab. Puede ser nodular, puede ser difusa. Esta difusa es más frecuente. El tratamiento entonces se hace con prednisolona oral. No es necesario suspender el medicamento, pero si el paciente recurre en sintomatología, entonces sí es de pensar pues, en hacer un cambio de los medicamentos. La uveitis anterior, que se presenta en el 1% de los pacientes, es más frecuente la de segmento anterior, es decir, una uveitis anterior en el 25% de los pacientes, pero también puede afectar la parte posterior o puede producir una panuveitis, cada una en el 4%. Los pacientes van a consultar con dolor ocular, fotofobia, flotadores, visión borrosa, y el tratamiento es con esteroides tópicos, en caso de ser necesario también sistémicos, pero generalmente pues el tratamiento tópico es el de elección, y en los casos graves que no haya disminución de la uveitis, que sea recurrente, también se requiere el cese de la terapia con estos medicamentos. Y ya de informes aislados, se han visto que hay compromiso posterior, se han reportado desprendimientos de retina seroso con y sin coloidopatía en 2 pacientes, desprendimiento de retina exudativo con derrame ciliocoloideo en un paciente, y retinopatía con lesiones coliretinales atípicas y Virchow-like en 2 a 3 pacientes, y también manifestaciones que simulan un BKH en 2 pacientes. El tratamiento de todos estos son corticosteroides tópicos orales y en este caso sí la interrupción de la terapia médica. Tenemos entonces aquí, primero de los casos es un caso que simula un Bokuyanagi Arada, se da generalmente o se produce con el ipilimumab y se da por una autoinmunidad inducida por las células T contra los melanocitos. Generalmente la enfermedad inicial se asocia con HLDR4, entonces para hacer el diagnóstico diferencial podría ser importante pedir este anticuerpo o esta molécula que no va a estar positiva en estos pacientes, obviamente también asociando a la toma de los medicamentos que tienen estos pacientes el antecedente del SEA metastásico. Son pacientes que van a consultar con visión borrosa, fotopsias, y se va a producir, como se produce en los pacientes normales, edema de nervio óptico, papilitis, DR-sedoso bilateral, vitreitis, coroiditis y fugas del EPR. El tratamiento es con esteroides sistémicos y en ocasiones tópicos o periorbitarios si se necesitan. Como vemos acá entonces, hay un edema de disco, hay una hiperemia y se ven unos pliegues coroideos y también vemos un líquido subretinal. Y a los CT vemos entonces que hay un gran levantamiento subretinal, y esta imagen, la última,
es a las 2 semanas de haber iniciado tratamiento con esteroides y de haber suspendido el medicamento. Es decir, después de suspender el medicamento generalmente responden fácilmente o favorablemente a esta suspensión de medicamento. Otra de las manifestaciones que vamos a tener es la retinopatía asociada a síndrome o a melanoma. Es un síndrome autoinmune caracterizado por la degeneración de células bipolares y fotorreceptores o toxicidad por fotorreceptores, y esta se va a dar también por la misma o el mismo compromiso inmunológico de las células T que actúan contra estas células. Los pacientes van a consultar por fotopsias, pérdida de la visión, pueden producir o pueden tener cambios en la electroretinografía, y lo que se va a ver en el fondo de ojo son múltiples cicatrices corioretinianas, periféricas y atrofia del EPR después de que se da en los pacientes este tratamiento con la inmunoterapia. Aquí entonces con las flechas blancas vamos a ver que hay lesiones atróficas, como vemos acá y vemos acá. Con las flechas azules vamos a ver que aparte de las lesiones atróficas va a haber un compromiso del EPR, una atrofia del EPR, y aquí en las lesiones negras vamos a ver que son lesiones que están a nivel perivascular, que es como la característica de esta retinopatía. El manejo, como les dije, también es suspender el medicamento. Y a esta retinopatía se puede asociar la neovascularización coroidea, más que todo con el ipilimumab. Y pues esta se da en cualquier condición en la cual se vea comprometido el EPR. Hay vasos entonces que crecen a través de la membrana de Bruch y forman esta neovascularización. El tratamiento es con anti-VEGF, ya que pues aquí estamos hablando de un compromiso pues o de algo vascular. Y como vemos aquí en las imágenes, entonces vemos una hiperfluorescencia del nervio, pero también vemos que en los vasos hay una hiperfluorescencia que nos habla de pues una vasculitis, y vemos aquí en las regiones o en la región periférica que hay como efecto de ventana por la atrofia del EPR. Y si vemos el OCT, entonces vemos nuevamente el levantamiento subretinal. Aquí vemos que hay pues una desorganización de las capas externas de la retina, pero también pues hay como un engrosamiento, y esto es después de haber suspendido el tratamiento con del medicamento inmunomodulador. Esta entonces es otra manifestación que puede tener en polo posterior, es el Birschock Light, que se asocia, o es lo que comparamos con la paciente que consultó con el doctor, se da también por autoinmunidad inducida por células T contra los melanocitos. Esta normalmente se asocia a HLA-A29, por eso también podemos apoyarnos pidiendo este examen para hacer el diagnóstico diferencial, aunque la clínica y todo, saber que la paciente está tomando los medicamentos nos puede hablar pues de esta condición, y es una uveitis posterior crónica bilateral con edema macular cistoide. Se produce más que todo con el ipilimumab, el nivolumab pues en el 27% de los pacientes, el nivolumab en el 16%, y se tiene que, para todas las reacciones, cuando se dan tratamientos combinados, que eso se ha demostrado que tiene mayor fuerza contra estos metástasis, aumenta la incidencia pues, de efectos adversos. Los pacientes van a tener visión borrosa, discrematopsia, deslumbramiento, fotopsias, y lo que se va a observar en el fondo de ojo entonces son lesiones coroideas, amarillas, multifocales, generalmente tienen un diámetro de 0,3 milímetros, y están diseminadas o pueden estar diseminadas por todo el fondo de ojo, pero tienen un predominio de compromiso a nivel nasal, que esto también nos puede llevar pues, a diferenciar de otras cosas. El tratamiento es con esteroides sistémicos, para eso también se debe hacer un cese de la terapia. En la angiografía entonces vamos a, lo que observamos son lesiones hipofluorescentes como vemos acá. En esta imagen o estos pacientes se pueden presentar con o sin vasculitis, o también pueden tener compromiso de el nervio óptico, o también pueden tener vascularización. Aquí entonces en el ojo derecho lo que vamos a ver es que hay lesiones hipofluorescentes, pero no va a haber vasculitis. En cambio, este paciente de la imagen anterior, en el ojo izquierdo, sí vamos a ver que hay fuga a nivel macular y lesiones pues hipofluorescentes que nos hablan del compromiso Birschock, y en este ojo sí vamos a encontrar pues algo de edema macular. Y en el OCT entonces podemos encontrar
el edema macular, este es del paciente anterior, que pues va a estar mucho más comprometido el ojo izquierdo como vimos en la angiografía, y eso es después de un mes de haber suspendido el tratamiento, en el cual se ve que el ojo derecho pues ha tenido una recuperación muy buena, y aquí todavía hay algo de edema macular cistoide, y vemos que también tiene membrana epirretiniana asociada. Pero también podemos ver, o lo que más se encuentra y que también estuvo relacionado con la paciente anterior, es el levantamiento, aunque en este paciente pues se ve menos sutil, el levantamiento subretinal con engrosamiento de capas externas. En este hay un poquitico de compromiso pues macular, y también hay unas imágenes que dejan pasar pues como la reflectividad de lesiones que se encuentran en retina intermedia. Las metástasis, entonces, para diferenciar estos pacientes con metástasis intraoculares, este es de las, pues, el 10% de los pacientes con cáncer tienen metástasis oculares, 20 a 40% son bilaterales, compromiso multifocal es más común, ocurre en el 20%, pueden ser asintomáticas o pueden tener síntomas, como visión borrosa, que es lo más común, dolor en el 14%, fotopsias, ojo rojo, flotadores, defectos de campo visual y fotofobia. Para diferenciarlo de estos signos o de estos hallazgos que encontramos con los medicamentos, es más común que estén en el polo posterior, en el 40% en la región macular, debido a la irrigación. Pueden ser unifocales, pero también pueden ser multifocales, que es lo más común. Lesiones entonces amarillas, como vemos acá, en forma de placa, planas. Pueden tener desprendimiento de retina serosa en el 75% de los pacientes. No es proporcional generalmente a los tumores, este puede ser mucho más extenso, o se pueden presentar como infiltrados multifocales pequeños, como vemos acá, que son delimitados en forma de domo, redondeados, amarillos, y que generalmente son sub-EPR. La diferencia en la geografía, o esta nos puede servir para darnos los límites de la lesión, para darnos un diagnóstico diferencial, pero es que estas lesiones que son metastásicas van a tener hiperfluorescencia, que es progresiva a medida que va aumentando la fase, o se pueden ver en forma de siembras como puntos o hiperfluorescencias. Y en estos pacientes es útil también para diagnosticar o para diferenciar, hacer una ecografía en el cual se va a ver entonces una reflectividad alta, y en el modo B se va a ver pues una forma de masa. Y en cuanto a diferenciar entre esas lesiones que tenemos por los medicamentos y el melanoma de coroides, sabemos que el melanoma representa, el de coroides representa el 3% de todos los melanomas. El 90% va a ser de coroides, el 6% va a ser cuerpo ciliar o iris, de cuerpo ciliar, perdón, y el 4% va a ser de iris. Los signos entonces vamos a encontrar que pueden ser lesiones pigmentadas en el 55%, no pigmentadas en el 15% y mixtas en el 30%, y que se van a ver como masas subretinianas, color naranja, ovoides. Se tienen que buscar los signos de pigmento naranja, líquido subretinal, desprendimiento pues seroso. Y en el OCT entonces vamos a tener alteración morfológica de los fotorreceptores o Shaggy receptores, líquido subretinal, pero el compromiso va a ser más coroideo, que eso fue lo que diferenció a nuestra paciente de que tuviera pues compromiso de melanoma. Y a nivel de la angiografía entonces vamos a tener una hiperfluorescencia temprana con llenado pues de vasos tumorales, desprendimiento de retina serosa que involucra pues en este caso la región macular, pero vamos a tener que la tumoración va a ser delimitada y los vasos van a pasar por encima de la lesión, y esto nos va a dar una forma de doble circulación. Y también importante confirmar el diagnóstico con una ecografía, que finalmente nos va a dar el tamaño de la lesión y que nos documenta pues el grosor basal para saber cuál es el tratamiento y si tiene un crecimiento pues a largo tiempo. En los pacientes entonces con melanoma, el 50% de los pacientes desarrollan metástasis a distancia. Las tasas acumuladas son de 5 a 10 años en un 25 y un 34%. Se sabe que pueden tener metástasis hasta 20 años después del diagnóstico. El hígado, el pulmón, el hueso y la piel son los más comprometidos, más el hígado. Y como conclusión, entonces hay que tener pues una evaluación detallada de los pacientes, conocer la historia, antecedentes, evolución, signos y síntomas de los pacientes, evaluar todos los diagnósticos diferenciales. En caso de que esté tomando o sospecharlo, conocer los efectos adversos de los medicamentos o buscarlo,
y pues el uso de ayudas diagnósticas para un adecuado diagnóstico, saber cuáles son las características de cada compromiso para pues darle a los pacientes una pues mejor atención, adecuada atención.